Un podcast de Otto Novero. Historias a viva voz. Porque yo a mi abuelo no lo conocí, pero de hace 2 años a acá yo lo quiero. Yo lo miro y digo, pues te quiero. Si me hubieras conocido, te lo hubieras pasado chupi conmigo. Un silencio enterrado. Capítulo 5. Ferro na memoria. La desaparición de personas en contextos de conflictos bélicos es una constante a lo largo de la historia. El ejercicio de la violencia por parte de grupos étnicos, religiosos o políticos sobre los vencidos fue y sigue siendo lamentablemente una práctica habitual del ser humano en situaciones de conflicto social. El ascenso de los fascismos en la Europa de los años 30 supuso la puesta en marcha del gran laboratorio de la represión sobre población civil y sobre minorías en el continente. La llegada de Mussolini al poder en Italia primero y de Adolf Hitler en Alemania después cristalizó en la opinión pública, generando una cierta normalización del uso de la violencia como una vía política legítima. A date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. En diciembre de 1941, coincidiendo con el ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi promulgaba el decreto conocido como Nacht und Nebel, Noche y Niebla. En él se formalizaba un corpus legal que institucionalizaba la eliminación sistemática de civiles considerados enemigos del régimen y sentando las bases de la solución final, pieza clave en la arquitectura represiva alemana que desembocaría en el Holocausto. Hermann Wilhelm Göring. Sin embargo, es precisamente esta formulación legal la que serviría como uno de los pilares clave para que en 1946 los responsables nazis se sentasen en el banquillo ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Tras el gran cataclismo europeo y en un contexto de equilibrios geopolíticos marcado por la Guerra Fría, no será hasta la década de los 80 cuando se comiencen a implantar los discursos de recuperación de memoria, de derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Será tras la caída de dictaduras como la de Argentina, Chile o Guatemala y la respuesta civil en defensa del esclarecimiento de las responsabilidades sobre vulneraciones de derechos humanos cuando se comience a instaurar a nivel global
la idea de la necesidad de investigar de forma explícita las desapariciones forzosas. En España, tras la muerte del dictador Franco, comienza de forma progresiva a tomar forma la necesidad de resolver cuentas con nuestro pasado reciente. Si bien la amnistía de 1977 suponía de facto la imposibilidad de juzgar a los verdugos, en multitud de lugares de la península se organizaban viudas e hijos en busca de sus seres queridos desaparecidos. En un goteo incesante se fueron levantando monumentos de recuerdo y exhumaciones, con los pocos medios de que disponían las familias hasta el año 1981. Y entonces, silencio. No sería hasta el cambio de milenio cuando la sociedad española volvería a coger impulso, esta vez de forma imparable, para recuperar su memoria colectiva y luchar desde diferentes vías contra la impunidad. Durante 2 décadas han ido proliferando infinidad de colectivos y asociaciones en todos los rincones de España, vinculadas a la recuperación, ya sea de forma global o local, de nuestra memoria colectiva. Y de ahí surge la idea, hace 3 o 4 años, de constituir una asociación, la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica del Campo de Concentración, para eso, es decir, para que no se olvide, para buscar documentos, que es el trabajo fundamental que hace URIS, para darlos a conocer. Para divulgar, porque eso es lo importante también. Para publicar. La procedencia fundamental es de gentes que provienen de Vigo, de comisiones obreras, de los jubilados, de los pensionistas de comisiones obreras, y después la gente de aquí, José Antonio, los 2 José Antonios, yo y tal, somos gente significado con la izquierda, algunos tuvimos algún tipo de notoriedad política, otros no, pero bueno, somos gente que en principio estamos relacionados con el mundo de la izquierda, con el mundo sindical. Escuchan a José Manuel Domínguez Freitas, uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación da Memoria Histórica do Campo de Concentración de Camposancos e da Fosa Común de Sestás. Bueno, todos los años compañeros de comisiones obreras de Vigo, que son pensionistas de comisiones obreras de Vigo, hacen un acto que se va a celebrar el día 19, hacen un acto en que se hace una ofrenda floral y unos discursitos en el cementerio, ¿no?, delante de la fosa común, ¿no? Y hace unos años, pues algunos de esos compañeros, junto con URIS, dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos algo más? ¿Por qué no le damos a esto un carácter de estabilidad? Y muchos de nosotros pensábamos que teníamos una deuda con aquella gente de la Comisión Ciudadana del año 80 y pico, que erigió en momentos muy duros todavía y con la democracia no consolidada, pues tuvieron las agallas de decir vamos a constituir una comisión ciudadana, sindicatos, partidos políticos de izquierdas, gente significada y no significada, pero que bueno, que sentía que había que hacer algo, y se hizo pues lo que acabamos de ver esta mañana, ¿no? Y pasaron unos años y lo único que se hacía, aparte de que siempre hay flores, siempre hay gente que va a depositar su ramito de flores, nos hacía, aparte del acto que os relataba antes, nos hacía nada más, ¿no? Entonces decimos, bueno, a esto hay que darle porque esta gente merece que se le dé continuidad a ese arrojo que tuvieron en su momento. Y bueno, empiezan a surgir ideas. Bueno, sabes que cuando se redactan los estatutos de la asociación hay que poner una serie de objetivos, y entre esos objetivos están eso que te acabo de decir, es decir, conocer y divulgar para que no pueda el día de mañana decir no existió el campo de concentración, no existió la barbarie. Se trata de un colectivo que desde el año 2020 viene trabajando de forma intensa en dar a conocer la historia olvidada del concello pontevedrés de Aguarda, bien protegida por las aguas del río Miño. Un lugar tranquilo, pero que sirvió de nudo para conectar muchas historias, como las que estamos recuperando.
decir, que la mayoría, lo acabamos de ver en la fosa común, la mayoría de los que ahí yacen son gente de Asturias, ¿no? Entonces tenemos ese vínculo especial. Notarán que esta historia que les contamos coloca en el centro del relato la periferia. Historias que sucedieron en la periferia de lo emocional, en los perdedores, pero también en la periferia física, geográfica. En este lugar del mundo, conocido como Arraya, el río Miño ocupa un lugar protagonista y las fronteras se diluyen. Siguiendo esa fina línea que nos separa del vecino Portugal, en apenas 120 kilómetros llegamos a Celanova, en la provincia de Ourense, otro punto negro de la topografía del terror en Galicia y donde, cómo no, la sociedad civil también optó por recuperar nuestra memoria colectiva. Nos referimos al Comité da Memoria Histórica da Comarca de Celanova, un colectivo que, al igual que el de Camposancos, viene trabajando de forma intensa desde el año 2020 en la investigación de la represión en la comarca, especialmente vinculada al centro penitenciario que se instaló en el monasterio de San Salvador de Celanova. Bueno, ya sabes que Celanova es un enclave muy importante dentro de lo que es la memoria histórica de Galicia, pero también de Asturias, porque aquí hubo una cárcel de presos entre 1936 y 1943, por lo que pasaron miles de personas, muchos de ellos asturianos. Entonces, bueno, digamos que estamos al principio. La fosa de los 7 asturianos fusilados el 22 de septiembre del 39 es, digamos, la punta del iceberg. Así nos explica el periodista Éric Dobaño la importancia del comité para poner en marcha un movimiento social que en apenas 3 años de vida ha conseguido documentar parte de la represión en la comarca o abrir el debate de la retirada de la cruz franquista que desde el horizonte recuerda el pasado más oscuro de Celanova. Pero si por algo han sido capaces de poner este rincón de Ourense en el mapa de la recuperación de la memoria dentro y fuera de sus fronteras, fue por la exhumación, en 2022, de la fosa de los asturianos en el cementerio de San Breixo. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrarlos, de que estuviese tan detallado el sitio donde estaban enterrados, y a partir de ahí fue todo cuestión de ponerse en contacto con los científicos, como habló Fernando Serrulla, con los investigadores de la Universidad de Santiago, y a partir de ahí empezó a funcionar. Coincidió en el momento exacto de que se empiezan a poner a desenvolver los planes de exhumaciones del Estado. Nosotros entramos en la segunda anualidad. Pese a muchos problemas, consiguen finalmente intervenir en la fosa a finales del año 2022 y estaba todo documentado y era cuestión de esperar a que apareciera. Bien es cierto que por las circunstancias meteorológicas y porque las prisas y cómo se hicieron otras excavaciones paralelamente, en la primera semana hubo dudas, pero en cuanto empezaron y encontraron la fosa, y Serrulla el primer día ya dijo son ellos, y bueno, todo perfecto hasta el punto de que ya estábamos en contacto con 2 familias, y gracias al gobierno asturiano y a la radiotelevisión pública asturiana acabamos de encontrar a otras 2, así que fue toda una sucesión de casualidades afortunadas que nos llevaron hasta aquí. Se pudo haber hecho hace 20, hace 30 años, hubo que esperar hasta ahora. Afortunadamente llegamos a tiempo, por lo menos para Josefa, que es lo que viene hablando Serrulla. Esto todo se hace por las familias y gracias a toda esta serie de casualidades, pues Josefa hoy pudo recoger el mes de junio pasado los restos de su familia, o sea, de Marcelino, y Graciela los restos de Abelardo, y hoy están en Xixón. Esperemos que Pilar y Brenda puedan también recoger los restos de Marcelino y de Baldomero. La exhumación de una fosa no es un fin en sí mismo, sino una pata más en la lucha contra el olvido.
pero es innegable que es un acto cargado de simbolismo que no suele dejar indiferente a nadie. Así nos narra Dores García, del comité, su vivencia de este hito del colectivo. A ver, en un primer momento, los primeros fue la primera capa que sacaron, ¿no? Daba la situación que le llaman imprimación, creo que en el terreno, y entonces es como una coloración diferente. Y decidieron empezar por 4 fosas individuales, 4 nichos individuales, ¿no? Y claro, descartaron que fueran ellos. Entonces, bueno, pues nos explicaron por qué no eran, porque lo descartaban porque eran de mayor edad, y en ese momento sí que hubo un momento de miedo por decir, caray, a ver si no va a ser el lugar, sí es una fosa, evidentemente, había gente ahí enterrada, pero una fosa común, como en todos los cementerios donde se enterraba, bueno, pues que podían ser enterramientos posteriores, sí, que no de aquel... o personas que no tenían sepultura propia, que se decidía enterrar en ese lugar, ¿no? Pero bueno, ahí la figura Fernando Serrulla fue determinante también como para decidir que se iba a actuar sobre la zanja central, que sí esa era como una zanja continua que se veía, ¿no? Y acertó, ¿no? Entonces ahí sí que ya aparecieron y bueno, eso... Bueno, tengo que decir que el primer cadáver que apareció, aunque no fuera ninguno de los asturianos, también fue bastante fuerte. Bueno, yo esa noche no dormí, de hecho, ¿no? Quiero decir, no por el hecho de ver los huesos, sino de lo que significaba, ¿no? De lo que había detrás. Sí, de todo lo que había detrás. Y bueno, eso... luego, ya, cuando fue la zanja, aparecieron los cadáveres y apareció como los pies de uno sobre la cabeza de otro, y yo, bueno, con mis pocos conocimientos que iba adquiriendo esos días, porque la verdad es que los arqueólogos, otro de los forenses, Jorge Pereira, que estaba invitado por Serrulla, pues también, como esas explicaciones que iban dando, y luego la sensibilidad de los arqueólogos, el cuidado, como la profesionalidad, pero también como la empatía, como el cariño por el trabajo que estaban realizando. De hecho, algunos de las arqueólogas más jóvenes que decían que habían, bueno, pues trabajado en otro tipo de excavaciones, no en exhumaciones, pues claro, notabas esa emoción también y ese cariño que le ponían a esta excavación, ¿no? Bueno, tener la oportunidad de conocer a Exinio, que fue un poco el enlace, el enganche, aunque yo tenía mis inquietudes previas, ¿no? Y yo había estudiado en el instituto, que fue la prisión, y ese paso por ahí sin que nos explicaran nada, sin que fuéramos conscientes de esa realidad, ¿no? De lo que significaba, que estuvimos en la prisión, pasamos por ahí, no nos enteramos, ¿no? Y luego... Entonces cuando te haces adulta y sabes, sí que te haces las preguntas posteriori, ¿no? Lo ideal sería tener esa información justo en el núcleo educativo, ¿no? Y que se nos explicara, que seguramente pues, sería una lección importantísima para todos los que pasamos por ahí. En términos similares se expresa María Jesús Boo, también del comité, que destaca otro factor importante para la recuperación de la memoria en estos tiempos. Bueno, yo personalmente lo he vivido con muchísima emoción porque ya hacía años que lo estaba esperando. Yo fui parte de las corporaciones políticas aquí durante 4 legislaturas. Mi grupo, el socialista, hizo algún intento de sacar a la luz todo esto y nunca fue posible, nunca. La postura incluso, yo no diría que era de callar, sino que era hostil. Había una postura hostil de las administraciones locales, ¿no? Y bueno, en ese sentido personal, pues con muchísima emoción. Luego otra cosa que me gustó muchísimo fue que las chicas y chicos del Instituto de Celanova, entre el que se encuentra una niña mía, que fueran a verlo allí, me pareció, bueno, de un privilegio para ellos, pues algo tremendo, ¿no?
Y es que si algo diferencia actualmente el activismo y las iniciativas de recuperación de la memoria respecto a hace varias décadas, es la capacidad de interconectar personas, que de otra forma no sería posible. La omnipresencia de Internet y el uso masivo de las redes sociales traen en ocasiones aspectos negativos, pero como en este caso pueden ser una herramienta clave. Hixini Araújo, del comité, nos sintetiza de forma muy clara el papel que jugaron en este caso. Sabíamos que había familia, entonces no sabíamos dónde, porque solo la única referencia era un comentario en un blog de internet que ponía, o sea, no ponía el apellido ni nada, y fue ella realmente quien nos localizó, Graciela, nos localizó a nosotros. O sea, nosotros sabíamos que existía un descendiente de Abelardo, pero que no teníamos más datos. Durante décadas de silencio, las redes de apoyo se circunscriben prácticamente en exclusiva al ámbito familiar. Rara vez se habló fuera de casa y mucho menos en voz alta. Sin embargo, el movimiento memorialista ha sido capaz no solo de sacar de las casas la búsqueda de justicia, también de decirlo en voz alta y de tejer otras redes más amplias y heterogéneas de apoyo a familiares de víctimas. Bueno, nosotros estamos hablando aquí de otra casualidad muy afortunada, que es que tenemos el laboratorio de genómica o genética, disculpa que yo no sé exactamente cuál es el nombre, de Ángel Carracedo, que es una referencia no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. A partir de ahí, Fernando Serrulla es una referencia como antropólogo forense, que tiene una experiencia amplísima, trabajando con Aranzadi, trabajando con otras asociaciones. Y la Universidad de Santiago, el equipo de Istagra, es un equipo que tiene un bagaje enorme también en cuestiones de memoria histórica. Así que no podíamos ni soñar que íbamos a tener un equipo de científicos de ese nivel trabajando sobre una fosa que además estaba muy bien conservada, estaba muy bien localizada y era cuestión de ir haciendo ese trabajo. Por eso fue tan importante la difusión que se le dio con los actos que celebramos aquí en el convento, cuando viniera el 21. Y ella, cuando vino aquí a Orense, lo vio en los medios de comunicación y fue cuando se puso en contacto con nosotros. El papel de las instituciones, que en otros países ocupa un rol motriz en la lucha contra el olvido, reacciona de forma irregular en España, dependiendo mucho del lugar y actitud de sus responsables. Es que yo creo que no se ha promovido desde las instituciones el conocimiento de esto. Ese es el problema, no es otro. Es una sociedad muy conservadora y no se ha promovido, sino que se ha escondido el tema. Las propias instituciones democráticas, estoy hablando, ¿no? Exactamente, sí. Pero me refiero más las más cerca del ciudadano, que como es el Concello y las instituciones provinciales, y también la Iglesia. Bueno, aquí se vanagloriaron durante mucho tiempo también en la corporación local. Es que ha sido lo mismo. Solo que aquí, como estábamos más próximos al problema, pues se adoptaban incluso posturas hostiles que seguimos sufriendo en las redes sociales, la gente que estamos aquí. En este caso, sin embargo, no fue así, y en algo tan elemental como localizar a familiares de algunas de las víctimas, tuvo un papel relevante el Gobierno Autonómico de Asturias. Se dio el Departamento de Memoria del Principado, ¿no? Fueron ellos, o sea, también vieron en los medios de comunicación lo que se estaba haciendo aquí y, bueno, nosotros también lo publicamos en Facebook, o sea, le dimos una difusión tremenda, todo lo que pudimos. Pero fueron ellos quienes se pusieron en contacto con el gobierno asturiano y el gobierno asturiano nos lo comunicó a nosotros y nos dio su teléfono y fue cuando las llamamos
que se habló con Josefa, con Josefina y con la hija. A ella le gusta que le llamen Josefina. La interconectividad y las posibilidades de llegar de forma directa a multitud de personas que en principio no participan de forma activa en las actividades de memoria es clave en la búsqueda de nuevos familiares que en muchos casos desconocen incluso estos capítulos de su propia historia. Hablé con los dos familiares, evidentemente muy emocionados, y están muy dispuestos a hacerse las pruebas de ADN, están también muy emocionados, aunque hay hay una sobrina, ¿no? También es un familiar cercano, pero estamos hablando de una bisnieta de un hermano de Mariano. O sea, no sé cómo llamar, tía... Sobrina bisnieta. Sí, no sé. En esta esperanza en poder encontrar a nuevas familias incide también Fernando Serrulla, antropólogo forense responsable del estudio de los restos de la fosa de San Breixo, consciente de la importancia del trabajo en equipo y de tejer redes a la hora de abordar esta causa. Y esto va todavía a aumentar el altavoz que permita quizá encontrar los otros 3 que nos faltan. O sea, bueno, vamos a ver cómo termina la cosa, no es cómo empieza, esto es cómo termina, ¿no? Esto lo catalogamos así como un movimiento social. Esto no es patrimonio de nadie, esto no es el forense que hace, no es el historiador, no es el genetista, no es el periodista, no. Somos todos, y esto parte de la sociedad civil fundamentalmente. Y los que estamos implicados, claro, yo soy un profesional de la identificación, entonces tengo mucha sensibilidad con este tema porque yo trabajo en este tema, porque mi campo es identificar personas, ¿no? Entonces trato de colaborar en lo que yo sé hacer, nada más. Y tú, en lo que sabes hacer como periodista, tratas de colaborar. Y entre todos sumamos esfuerzos y tenemos resultados que individualmente no seríamos capaces de obtener, ¿no? Eso es un poco lo bonito de este movimiento también, que personas que incluso no se conocen entre sí, ¿no?, pueden aunar esfuerzos y obtener resultados pues increíbles como esto, ¿no? Y esto abre un nuevo debate, y es el qué hacer con los espacios que fueron testigo mudo de capítulos tan oscuros de nuestra historia. La geografía, el urbanismo y la arquitectura se ven muchas veces salpicadas también por el manto de olvido que cubrió a toda la sociedad. La cuestión de la resignificación de los espacios aparece como una constante en todos estos lugares. Y en el lugar que ocupó la fosa trabajan ya en un proyecto del que nos habla su responsable, el artista local Baldomero Moreiras. Creo que surgió un poco por el grupo, y claro, no había más opción que aceptarlo y que colaborar con este suceso. No había ninguna duda. Traté de hacerlo, algo que fuese colorista, como suele ser habitual en mi trabajo, algo que fuese llamativo, que sirviese pues eso, para la divulgación de esta tragedia. Muy sencillo, es el recorte de la silueta de una pomba. Yo con mi cerámica habitualmente hago pombas, solamente en cerámica, digamos en mi parte escultórica solamente hice palomas. El tema de esta paloma va a ser colocada, es el recorte en hierro de una silueta de un dibujo mío, y va a ser ubicada precisamente en una lápida de piedra que perteneció al abuelo de Higinio. Entonces ahí hay la oportunidad de hacer algo muy sencillo, muy económico y muy emotivo. La creatividad y la expresión artística como herramienta para dignificar un espacio y como símbolo del deseo de no repetición, un proyecto con las palomas como figura central, como simbolismo de una causa justa y con una importante conexión sentimental con el propio lugar.
Bueno, esta fachada barroca está llena de nidos de palomas. Aquí la gente, la mayoría las desprecian porque manchan, porque hacen sus porquerías, porque invaden la plaza, se bañan en el pilón. El agua, en mi casa se decía que tenían vitaminas palominas, el agua del pilón, de la que bebíamos todos, y nos sentaron muy bien. Pero lo más bonito de la paloma es que vuela, tiene movimiento. Entonces, siendo niños, esa fachada que nos hubiera sido aburrida y parada y quieta, gracias al descubrimiento de las parejas y de los nidos que hacían las palomas, fuimos absorbiendo la belleza del barroco. Y eso es de un interés fantástico. Lo que no hacían nuestros maestros, enseñarnos el barroco, nos lo enseñaron las palomas. Con su movimiento y el juego de hacer sus nidos. Y lo que va a ser, bueno, en este caso ya es un símbolo totalmente considerado por todos, el símbolo de la paz. Viene del concepto de la Biblia, luego pasa por Picasso el tema de la paloma, y bueno, pues ahora yo hago una nueva paloma para hacer ese descansen en paz de una vez. Pero no solo la fosa está sujeta a una más que necesaria resignificación. También el resto de lugares de represión requieren de una reformulación y de una más que necesaria contextualización. Así lo manifiestan Marea Jesús e Hixinio del Comité, referente a la cárcel establecida en el monasterio. Hombre, yo, a raíz de todo esto, pues lo que nos gustaría es que se dedicara a alguno de estos espacios donde estuvieron los presos, pues entre comillas, como lugar sagrado. Lugar sagrado de la memoria, quiero decir, de la memoria. Y eso es lo que nos gustaría, claro. Sí. Espero que... Sería, o sea, un centro de interpretación de la prisión, porque aún hay espacios que están sin utilizar. El monasterio es inmenso. Esta idea de que estos lugares sirvan para albergar centros de interpretación que ayuden a explicar de forma completa y objetiva su historia, la comparten también en Aguarda, sobre lo que fue el campo de concentración de Camposancos, como ya nos manifestó anteriormente José Manuel Domínguez Freitas. El sueño es ese, es decir, que algún día haya aquí un centro de interpretación. Consideramos que este es uno, si no el más importante penal que hubo aquí, el campo de concentración de Galicia, y por lo tanto aspiramos a ser algún día pues un poco la sede del centro de interpretación de los campos de concentración de Galicia. Es el sueño. Va a depender de jesuitas y va a depender de si eso lo adquiere alguien. Lo ideal sería que lo adquiriera alguna administración. Imagínate, la Dirección General de Memoria Democrática de la Xunta de Galicia del futuro. La pedagogía, el conocimiento efectivo de nuestro pasado reciente es una de las piezas clave en la recuperación de la memoria y en la que insisten de forma recurrente todos los implicados. La inclusión de los valores cívicos basados en el respeto a los derechos humanos en la educación es probablemente la gran asignatura pendiente de la democracia española. Importantísimo que los profesores de historia, porque generalmente es en historia donde estudiamos una historia equivocada. Mi tío Luis siempre decía cuando venía de México, ¿pero qué historia estudiaron estas niñas? Le decía a mi madre, que estudiaron estas niñas de los reyes católicos, de tal. Tiene muchísima importancia. La que historia los niños... de los vencedores, es claro, la que estudiamos, claro, también, pues todos. Yo juré en los principios fundamentales del movimiento, no tuve más remedio. Después hice pedagogía, pero bueno, ejercí siempre de profe de gallego, ¿no? Y tiene muchísima importancia que los niños sepan, que comprendan lo que fue. No fue una guerra, no siempre dicen una guerra. Fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Era un gobierno legalmente constituido, votado por el pueblo. Y se levantaron contra él. Yo cuando dicen guerra civil, ¿qué guerra civil? ¿Guerra civil? Nada. Fue un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. Y eso es bueno que los niños lo sepan, que estudien la historia bien, no como la historia que estudiábamos nosotros. Claro, los inspectores a veces se meten ahí en la pata, ¿no sabes? Pero bueno, se puede hacer mucho si se quiere. Se puede hacer. Yo di en la EPA de adultos en Vigo, yo vivo en Vigo, aunque tengo aquí la casa y vengo mucho.
Y a los adultos inmigrantes, y yo sí que la gente adulta entiende que iban a sacar los graduados para poder trabajar, ¿me entiendes? Y yo sí les hablaba de la República, del golpe de Estado. En esta necesidad coinciden también en Camposancos, donde una de sus primeras acciones como asociación fue la orientada al trabajo en el aula. Decidimos constituir la asociación y el objetivo fundamental es eso, recoger material y divulgar ese material. Y una cosa que yo creo que la más bonita que hemos hecho hasta ahora ha sido lo de hacer la unidad didáctica para llevar a los centros de educación donde nos lo demanden, para darla a conocer a la gente joven, que son el futuro, porque nosotros tenemos, eso sí, tenemos bueno, como ocurre en casi todas las asociaciones en estos momentos, somos personas de una cierta edad ya y queremos buscar relevo generacional, ¿no? Y el relevo generacional hay que buscarlo, pues eso, a través del conocimiento y a través de llevarle a la gente joven a los centros de educación qué es lo que pasó. Y en Celanova, en una de esas casualidades del destino, se ubica el Instituto Público en lo que antaño fue cárcel franquista. Y claro, mi padre fue teniente alcalde aquí de la República. El último gobierno de la República, mi padre era teniente alcalde. Y pidió, por eso a mí me emociona mucho cuando tuve que discursar aquí la primera vez, que esto sea un centro de enseñanza. Lo había pedido mi padre, que se fueran los curas de aquí y aquí que se pusiera un centro público, de enseñanza y viviendas para los pobres. Y yo, digo yo, después, siendo alcalde un pariente mío, predemocrático, del tiempo de Fraga, se hizo este instituto aquí. Y yo me emociono pensando, digo, ya mira, mi padre tuvo ¿Se cumplió su deseo? Sí, se cumplió su deseo, porque hay formación profesional y un instituto estupendo que funciona muy bien, que además tiene la calidad de excelencia, que funciona muy bien y que además se posa muy bien con la memoria histórica, tienen cosas nuestras ahí, muy bien. El sueño del padre de Celines fue, muchas décadas después, una realidad, una victoria moral de quienes, a pesar de perder la guerra, ganaron con la razón. Esta paradoja refuerza el argumento de lo necesario de coordinar el conocimiento de esta historia tan cercana con el alumnado que hoy se forma allí. Justo al lado de donde hay un instituto, un centro de enseñanza. Qué mejor sitio. La primera lección que recibieron antes de entrar al instituto es saber la historia de lo que hay aquí. Claro. Yo vine a este instituto en el que estamos aquí enfrente, ¿no? Esta es la prisión de Celanova y hoy es un instituto de enseñanza secundaria, ¿no? Y vine a contarles que precisamente aquí, apenas a unos pocos kilómetros de donde estamos, hay uno de los monumentos, bueno, de las zonas de monumentos megalíticos más importantes de Galicia, ¿no? Dólmenes, cromlechs, monumentos funerarios que atestiguan cómo el ser humano desde hace 3.000 o 4.000 años está enterrando con dignidad a sus muertos, ¿no? Y eso es algo que nos hizo que el ser humano avanzara y que digamos que fuera uno de los orígenes de la civilización actual, ¿no? Por tanto, no sé quién puede ver política en enterrar con dignidad a una persona y mucho más a un padre o una madre o un familiar más o menos directo, ¿no? No acabo de verlo, sinceramente no acabo de entenderlo, ¿no? Pero bueno, es así, la realidad es que mucha gente se comporta así, ¿no? Luego otra cosa que me gustó muchísimo fue que las chicas y chicos del Instituto de Celanova, entre el que se encuentra una niña mía, que fueran a verlo allí, me pareció, bueno, de un privilegio para ellos, pues algo tremendo, ¿no? Y bueno, hablando luego en casa, ¿no? con la niña mía, pues me contó que por lo menos se hizo en las clases un cierto debate. Y quedó muy claro y muy patente ya en niños de 15 y 16 años por dónde iba el pensamiento de cada uno. Y la niña pues, se sorprendió muchísimo que viendo todo aquello aún hubiera gente medio negacionista.
Es una cosa tremenda. Yo me quedé, bueno, no daba crédito, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos allí, es que le pudimos tocar. Y sin embargo, la niña me dijo que sí, que había posturas negacionistas del tema, ¿no? Y que habían llegado a casa comentando esto y en casa, que incluso que le dijeron a saber de quién son esos huesos y a saber lo que están haciendo ahora con la ley de la memoria histórica y con todo esto. Bueno, hay que tener una postura crítica, una cosa que me dejó realmente asombrada, sí. Sin embargo, el instituto es un cascarón vacío si no tenemos en cuenta el factor humano, el trabajo que el cuerpo docente desarrolla por formar al alumnado que serán la ciudadanía de mañana. Dores García, del comité, lo tiene claro. No, pero sí un poco, bueno, Fernando Serrulla hizo una conferencia con los alumnos actuales y no solo eso, sino que los llevó también a pie de fosa a dar una explicación, una lección magistral allí, ¿no?, de lo que significaba. Y claro, lo primero que les dijo es: esto es un sitio que es el escenario de un crimen, ¿no? Como determinó él que es así, esos fueron unos asesinatos, ¿no?, con un juicio sin defensa, sin nada, y a unas personas que asesinaron por pensar diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues, el enganche de los alumnos con ese momento también fue uno de los momentos muy emocionantes, ¿no?, de la excavación. La implicación del profesorado es clave a la hora de desarrollar el pensamiento crítico entre el alumnado, la capacidad de enfrentarse a su pasado sin prejuicios y comprender la impronta que nuestro pasado tiene en el presente para el conjunto de la sociedad. Yolanda Seara y Silvia Rivero, profesoras de Historia del Instituto de Celanova, aprovecharon los trabajos en San Breixo para acercar al alumnado a estos sucesos. Nosotros sabíamos que estaban los trabajos de exhumación, pero bueno, no imaginamos tampoco que nosotros podríamos ir allí, pensamos que era algo que iba a durar poquitos días, que era algo así un poco privado, y pues precisamente fue Serrulla quien se puso en contacto con el director y nos invitó a hacer la visita. Entonces, bueno, el director habló con nosotras e inmediatamente le dijimos que sí, claro. Acudimos con el alumnado de primero y segundo de bachillerato y era un día así gris, también de niebla, frío, como se levantó esta mañana, y quedamos todos muy impactados. Es uno de esos momentos en que te sobrecoge la importancia de ese momento que estás viviendo. Y de hecho, bueno, lo comentaba Serrulla, es verdad, yo me emocioné mucho porque me pareció que hay que hacer mucha pedagogía todavía en cuestiones de memoria histórica, y me pareció, pues, a mi modo de ver, una de las mejores clases, sin hablar yo nada, porque yo no dije nada aquel día, que yo había impartido a mis alumnos, o sea, llevarles allí, que vieran los trabajos de exhumación, que conocieran a Fernando Serrulla, que conocieran a los arqueólogos, al equipo de investigación. Me pareció, pues, bueno, un día muy emotivo para mí, yo me emocioné mucho, y yo creo que también para mi compañera Silvia. Pero bueno, es que no sabría qué decir de ese día. También solo recuerdo que llevaba una camiseta, la llevaba ya con esa condición que era Sapere Aude, que era Atrévete a pensar, y me pareció que era excepcional también tener allí el alumnado que acabábamos de hablar sobre eso, ¿verdad?, con mi compañera, y explicarles un poco a ellos lo que iban a ver, y luego mirar las caras de los chicos y las chicas, estaban expectantes e incluso muy emocionados. Yo me acuerdo tener a una alumna al lado que solo me miraba, ¿sabes?, cómo es posible. Y después me encantó, ¿verdad, Yolanda? Nos gustó muchísimo las preguntas que le hicieron a Serrulla y la curiosidad tan grande. Cuando llegaron al instituto, después nos volvimos a ver y era todo preguntas y querían saber más del tema. Y también nos pareció que ahí es donde decía mi compañera de hacer mucha pedagogía, que ellos estando en Celanova y siendo de primero de bachillerato y de segundo, todavía tenían muchas cuestiones que solucionar, es decir, que les dieran respuesta en su propia villa, que era Celanova. Y entonces pues ahí vimos que la lección estaba allí, lo que había dicho Yolanda. Ellos lo vieron, no necesitamos palabras porque la propia fuente la estaban viendo, la historia la estaban viendo, incluso la estaban protagonizando.
Acercar la historia a los alumnos ayuda a comprender sucesos históricos y conceptos que sobre el papel pueden quedar desdibujados. Aprovechar el potencial pedagógico de intervenciones arqueológicas como las realizadas en Celanova suponen una herramienta educativa única. Que el tema de la memoria histórica, el tema de la violencia de género, el tema de la igualdad, la visibilización de las mujeres en la historia. Hay una serie de temas que todavía no están en los libros de texto, que hay que reconocer, que ahora mismo con la nueva ley, la LOMLOE, estamos viendo estas cuestiones, no de una forma, digamos, tan importante como sale el protagonismo de los hombres, pero es una cuestión pues que llevamos profesoras como Silvia y yo y otros luchando muchos años y efectivamente o la profesora o el profesor estamos posicionados y entonces tú insistes en que eso es muy importante para ellos, o bueno, hay mucho alumnado que se queda sin tratar estos temas, sin trabajar sobre ellos y es una verdadera lástima, pero bueno, la realidad es esa. Ahí estamos dándole continuidad, ya le estamos dando vueltas, hemos invitado otra vez a Serrulla a que venga a presentar el libro a la propia biblioteca del centro, que aparte, como bien acabas de decir, el centro también históricamente era la prisión, ¿no? Y después, bueno, pues llevarlos a lugares de memoria, se puede incluso pues llevarlos a hacer un roteiro, ¿no? Por lo que sería la Celanova en ese momento de estos lugares de la memoria y por qué no hacerles a pensar que es tan importante que tengan ese espíritu crítico y a saber ellos, más allá de lo que se hablaba, somos personas y entonces, bueno, no se debe incluso nuestra materia, que es tan polémica a veces en estos tiempos que corre, a que aquí no es ni izquierdas ni derechas ni un compromiso de un lado o de otro, somos eso, valores de democracia y de reparación, justicia y verdad y luego esa memoria que es tan necesaria para que avance también los pueblos y en este caso Celanova y España en general. Las redes de las que hemos hablado, la capacidad de tejer lazos para dar forma a proyectos en defensa de los derechos humanos son también en la educación un elemento significativo que permite romper las paredes del instituto y no solo acercarse a otras realidades, también trasladar la propia. El año pasado, después de llevarlos a la fosa, yo volví a una visita guiada que había con un grupo de amigos y Fernando se acercó a mí y me dijo, me tienes que dar tu teléfono, ¿recuerdas? Que yo quiero venir. Y entonces, bueno, yo ya me quedé alucinada que Fernando me dijera y ya empezamos a organizar, fuimos al auditorio, que bueno, tiene mucho más aforo, fuimos con todo el instituto, hicimos un acto precioso, bueno, como un mini congreso así por la mañana, con varios ponentes, el alumnado encantado, Serrulla trajo 2 esqueletos de un hombre, de un niño, les explicó cómo trabaja un antropólogo forense. Bueno, como que les metimos a los niños el gusanillo y el otro día yo les dije, va a volver Serrulla y ya están encantados porque vuelve él y bueno, es realmente muy reconfortante para nosotras como profesoras. Es verdad que desde el instituto y desde la biblioteca, que bueno, está trabajando muchísimo, nos han propuesto hacer grupos de colaboración de memoria histórica con otro instituto. Entonces ahora se va a hacer con el Instituto de Vigo una colaboración. Eso significa que habrá alumnos que vengan de Vigo pues a ver todo esto, lo que ocurrió, y nosotros iremos allí, me imagino que a visitas como la de Illa de San Simón y demás nos comentarán pues todo lo que ocurrió en Vigo. Y eso también sirve un poco para que vean que no es algo específico, que todos los puntos se unen y que al final todos estamos en eso, más allá de, bueno, pues de una idea, ¿no? Que pueda no tener relación. La historia, si hay algo que tiene, son causas, son múltiples y además es que hay que explicarlas, no es una, no es simple, no es determinista ni nada de eso. Sin embargo, la educación no está exenta de retos ni deja de ser permeable a determinados discursos sociales que, como es obvio, también se reproducen en el aula. Una que me llamó muchísimo la atención y me dio un poquito de pena también, porque digo, bueno, mira, hacemos pedagogía y sin embargo, y entonces hizo un comentario a otra compañera, le dijo, lo voy a decir en gallego, sí. Dice, bueno, esto da memoria son cousas dos do bloque.
Es decir, esto de la memoria son cosas de un partido determinado, que es el que está implicado. Y entonces, bueno, no he dicho nada porque a mí no me ha hecho el comentario, pero cuando llegue el momento, evidentemente, hablaré de los derechos humanos, porque es difícil hacerles entender. Supongo que también pues, pesa la educación familiar, pesa claro, lo que ellos han oído desde pequeños en sus casas. Y es que si la batalla contra el olvido es compleja y requiere en muchos casos de un esfuerzo titánico, no es menos dura la batalla contra los discursos negacionistas. Se acordarán seguro de estas palabras. No se le oculta a nadie que hay negacionismo, que se pone en duda determinados hechos. Hay gente que dice, no, es que en Camposancos no hubo un campo de concentración. ¿Cómo que no lo hubo? Si las propias autoridades franquistas le llaman campo de concentración. Dicen, no, pero no hubo cámaras de gas. Vale, no, efectivamente no hubo cámaras de gas, pero hubo 200 personas que pasaron por las armas. Es decir, si eso no es barbarie. José Manuel Domínguez Freitas, de Camposancos, que desarrolló su labor profesional como docente, tuvo claro desde el principio la importancia de combatir no solo el desconocimiento, también la negación consciente de hechos históricos que tanto dolor provocaron a parte de nuestra sociedad. No se conoció, la gente joven no sabe de esto porque no se le comentó en casa, porque los padres y los abuelos eran temerosos y no se sabía muy bien qué iba a pasar después de la dictadura y la gente estaba un poquito callada. Sin embargo, nosotros ahora la percepción que tenemos, sobre todo cuando vamos a los centros escolares, es que somos bien recibidos. Y cuando presentamos el libro, aquí en La Guardia nos llevamos la grata sorpresa que había 150 personas, cuando nosotros decíamos, bueno, si hay 30 o 40 personas nos damos por satisfecho y esto es el primer eslabón, a partir de aquí empezamos a construir. Bueno, había 150 personas. Nosotros hemos vendido, no lo sé exactamente, pero alrededor de 700, 800 libros, lo cual significa que hay interés por el asunto y que estamos haciendo una labor que yo creo que se va a multiplicar exponencialmente porque la gente está deseosa de conocer y de saber qué es lo que pasó. Y en los centros educativos, desde luego, bueno, la acogida es formidable. No cambia mucho el análisis en Celanova. Celines, la presidenta del comité, es muy crítica con la actitud de determinados sectores políticos y sociales. Y luego la labor es humanitaria, que andamos removiendo, que andamos algunos de la derecha. A mí me pusieron claro, yo tengo muchos amigos también de la derecha. Y cuando fue de la cruz, madre mía, me crucificaron. Y porque claro, la cruz fue hecha, vamos a ver, yo soy cristiana. Pero esa cruz fue hecha por los que habían fusilado a los asturianos. Pero claro, quita lo valiente. Esa cruz no es una cruz. Cristo no mandaba matar. A mí que no me venga ningún sacerdote ni nadie a decir que esa cruz no se puede quitar. Algunos podrían decir que los activistas emplean un discurso sesgado, de parte, incluso partidista. Sin embargo, el análisis de la implicación social que la recuperación de la memoria democrática y la respuesta efectiva ante vulneraciones tan flagrantes de derechos humanos coincide también entre científicos, como el antropólogo forense Fernando Serrulla. Puedes entregar al padre de una hija que lleva 80 años buscándolo, ¿no? O sea, esto, vamos, es un acontecimiento, o sea, desde el punto de vista humano. O sea, no me entra en la cabeza, como algunos representantes políticos todavía, ¿no?, ven política en esta historia, ¿no?, cuando lo único que hay es humanidad. Entonces es algo que además precisamente de algunos partidos políticos que además pues son católicos o religiosos y que opinan que la humanidad es un elemento fundamental de su religión, ¿no? Entonces a mí sinceramente no me entra en la cabeza todo esto, ¿no? Porque las familias, como pasó con Josefina y como pasó con Gracia y como pasa con los cientos de familias con los que yo he tratado, la gente descansa. Cuando le das su familiar, ya está, ya se acabó todo el procedimiento, ya está terminado. Sí que es verdad que algunas entidades y organismos paralelos a todo este movimiento social de la memoria histórica, de la memoria democrática, hacen política, porque son ya movimientos políticos. Pero el hecho en sí de entregar un resto o identificar a una persona es un hecho puramente humano, ¿no? Decía el escritor checo Milan Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.
Gracias a este viaje hemos podido conocer la lucha de muchas mujeres y hombres contra el olvido, con el firme empeño en rasgar el manto de silencio que tras más de 4 décadas de la recuperación de la democracia en España sigue siendo una lucha necesaria, indispensable para cicatrizar heridas que siguen impidiendo construir una sociedad sana y sin cuentas pendientes con su pasado. Que a mí eso me interesa muchísimo y me gusta decirlo, y me gusta decirle a todos aquellos negacionistas de la memoria histórica que es muy fácil decir no busques cuando tú lo tuyo lo tienes localizado. Diseño sonoro y ambientación musical, Javier Palomo. Dirección y guión, David Fernández y Patricia Martínez. Narración, Patricia Martínez. Hay un ámbito propicio, hay excitada labranza, hay a semente no sulco, en de chamais devorada, e as oportunas regas, e a graza da poupanza. Hai a terra eterna virxe, milenios a deflorala. Hai a colheita para todos, a matar todas as fames, e os sonhos sem pesadelo. Ai, o sonhar acordado, inercia de quen vai indo, graza eterna de ir chegando. Malia quen en de chamais algo dera, malia quen sen consolar chorara, malia quen para chegar espera, malia quen para viver matara. Pois que preguntas xa sabes de donde me ven o folgo para cantar miña esperanza, da visión do futuro, aunque sempre se chega ende xamais se alcanza, da visión do futuro, aunque sempre se chega ende xamais se alcanza.